Bienvenidos a un viaje profundo y detallado a través de la vida de una mujer que no solo convirtió el dolor en arte, sino que lo elevó a la categoría de himno nacional, una mujer que hizo de la desilusión un estandarte de fuerza y de la verdad, su más poderosa arma. Hoy, en Historias de Fama, nos sumergiremos como nunca antes en la inconfundible existencia de Francisca Viveros Barradas, la única e inigualable Paquita la del barrio. Prepárense para una ola de emociones a flor de piel, de anécdotas íntimas que quizás pocos conocen y de la inquebrantable fortaleza de una leyenda viva que ha conquistado el corazón de millones. Su historia no es solo un relato de resiliencia y autenticidad, es un espejo de la sociedad, un eco de las voces silenciadas y el testimonio del poder transformador de una voz que no teme decir las cosas por su nombre. Nuestra protagonista nace un 2 de abril de 1947, en el pintoresco y fértil municipio de Alto Lucero, Veracruz, un rincón de México donde la tierra sabe a tradición y el aire huele a mar y a cañaveral. En el seno de una familia numerosa y humilde, Francisca Viveros Barradas llegó al mundo como la sexta de 8 hijos de don Jesús Viveros y doña Aurora Barradas. La vida en el campo veracruzano era una escuela de disciplina y de conocimiento ancestral, marcada por el trabajo constante en las siembras de maíz y frijol, y por las limitaciones económicas que forjaban el carácter. Los amaneceres eran sinfonías de aves, los atardeceres lienzos de fuego, y el calor de una familia unida era el único lujo que poseían. Desde muy pequeña, Francisca conoció el valor del esfuerzo y la dignidad del trabajo. La escasez era una realidad palpable, y cada jornada era una lección de supervivencia y de ingenio. A pesar de las dificultades, en ese ambiente rural y sencillo, la música se colaba por cada arendille de su vida. Las canciones populares que se escuchaban en la radio de Bulbos, los boleros entonados en las reuniones familiares y las décimas jarochas que resonaban en las fiestas patronales despertaron en ella una sensibilidad especial y un anhelo profundo. Sin saberlo, la pequeña Francisca ya sentía el llamado del canto, una voz interior que la impulsaba a expresar lo que llevaba dentro, más allá de las palabras, a través de las melodías que le tocaban el alma. La escuela formal fue breve para ella, apenas cursó hasta el 5º año de primaria. Las necesidades del hogar la obligaron a incorporarse pronto a las labores diarias, ayudando a su madre en las faenas domésticas y, en ocasiones, apoyando en el campo. Pero la verdadera escuela de Paquita, la que forjó su visión del mundo y su incomparable temple, fue la vida misma, con sus lecciones a veces crudas y desafiantes, moldeando en ella un carácter indomable y una perspectiva crítica que, años más tarde, la convertiría en un ícono de la autenticidad. La adolescencia, como para muchos, trajo consigo los primeros latidos del corazón, los suspiros de ilusiones nacientes y, lamentablemente para Francisca, las primeras grandes y dolorosas desilusiones. A los 16 años, entregó su confianza y su amor a un hombre mayor que ella, creyendo en promesas de un futuro juntos. Se casó y, de esa unión, nacieron 2 hijos. Sin embargo, la felicidad fue efímera y el matrimonio se convirtió en un calvario. Descubrió que su esposo ya tenía otra familia, una realidad devastadora que la sumió en un profundo desengaño. Este primer tropiezo sentimental fue un golpe demoledor, una herida abierta que, lejos de derrumbarla, comenzó a sembrar en ella una visión particular y crítica sobre las relaciones de pareja y, en especial, sobre el comportamiento masculino. El dolor de la traición y el desengaño amoroso se convirtieron en una fuente inagotable de inspiración, aunque en aquel momento solo representara sufrimiento y confusión. Esta amarga experiencia la llevó a una reflexión profunda sobre la injusticia y la doble moral, temas que resonarían una y otra vez en sus futuras canciones. Fue en esta etapa de turbulencia emocional donde la música se consolidó como su refugio más seguro y su vía de escape. En las letras de otros artistas, Paquita encontraba un eco de sus propias emociones, un consuelo para el alma y, quizás, la chispa que la impulsaría a soñar con el día en que ella misma pudiera expresar sus propias verdades a través del canto. La necesidad de contar su propia historia, de denunciar la hipocresía y la traición, comenzó a gestarse silenciosamente en su interior, transformándose en la fuerza motriz de su futuro. Con el sueño de cantar cada vez más fuerte en su corazón, y con la necesidad de ofrecer un mejor futuro a sus hijos, Francisca tomó una decisión audaz y trascendental: dejar su querido Veracruz para buscar fortuna en la vibrante, pero también implacable, Ciudad de México. Era la década de 1960,
un momento de gran efervescencia cultural y social en la capital, que representaba una promesa de oportunidades, aunque el camino, como pronto descubriría, no sería nada fácil. Llegar a una metrópoli bulliciosa sin grandes recursos, sin contactos en el medio artístico y con la responsabilidad de sus hijos, significó enfrentar un sinfín de desafíos. Los primeros años en la capital fueron de picar piedra, de trabajos humildes y agotadores. Paquita trabajó como cocinera, vendedora de tortillas, empleada doméstica y en cualquier oficio honrado que le permitiera subsistir y mantener a su familia. Sin embargo, en medio de la adversidad, nunca perdió de vista su objetivo musical. La esperanza de encontrar un lugar donde su voz pudiera ser escuchada y valorada la mantuvo firme, aferrada a su pasión. Empezó a presentarse en pequeños bares de barrio, en fondas modestas, en cantinas de arrabal y en cualquier rincón donde le dieran una oportunidad de cantar. Eran escenarios humildes, a veces improvisados, con público indiferente o, en el mejor de los casos, apenas atento. Pero cada actuación era un paso adelante, una oportunidad para pulir su estilo y conectar con la gente. Allí, frente a las mesas llenas de bebedores y de historias, Francisca comenzó a moldear su arte. Aprendió a conectar con la gente, a interpretar las canciones de dolor y desamor con una fuerza visceral que nacía de su propia experiencia de vida. Su voz, potente y rasposa, adquiría matices de rabia, de desengaño, de una verdad sin filtros. Sin saberlo, estaba construyendo los cimientos de lo que se convertiría en su inconfundible sello, la capacidad de ser la voz de los que sufren, de los que se sienten traicionados. Fueron años de sacrificio, de noches sin dormir, de escasez y de soledad, pero también de aprendizaje invaluable. Cada pequeño aplauso, cada reconocimiento fugaz, era un aliento, una inyección de motivación para seguir adelante en el difícil y competido mundo de la música. Fue en este periodo cuando conoció a Alfonso Martínez, un hombre con quien entabló una relación y quien la animó a seguir adelante en su carrera musical. Él se convirtió en su segundo esposo y en el padre de 2 de sus hijos, dándole una nueva oportunidad al amor y la familia. Sin embargo, esta relación también tendría sus altibajos, añadiendo más capítulos a la compleja historia de su corazón. Fue en algún momento de esta intensa trayectoria en la capital cuando surge el nombre que la inmortalizaría y la convertiría en un fenómeno cultural sin precedentes, Paquita la del barrio. Un apelativo sencillo, directo, sin pretensiones, que reflejaba su origen humilde, su extracción popular y su conexión profunda con la gente común, con el barrio. Se dice que el nombre surgió de manera orgánica, casi espontánea, quizás por el mismo público que la seguía fielmente en sus presentaciones en las colonias populares de la ciudad, en esas cantinas donde la vida se vive sin máscaras. Este nombre, lejos de ser un mero apodo artístico, la acercaba aún más a su audiencia, creando un vínculo de identificación inmediata y poderosa. Bajo este nombre, su estilo se definió con una claridad contundente y un impacto arrollador. Las canciones de dolor, de traición, de desilusión, de coraje, eran interpretadas con una voz potente, rasposa por la fuerza de la emoción, y una rabia contenida que salía desde lo más profundo del alma. Cada verso era un puñetazo al engaño, cada estribillo un grito de empoderamiento. Paquita no temía decir lo que sentía, lo que veía, lo que padecía. Sus interpretaciones no eran solo canciones, eran un sermón, una catarsis colectiva, una sesión de terapia grupal. Su público, mayoritariamente femenino, se sentía plenamente identificado con esas emociones. De pronto, había una mujer en el escenario que se atrevía a poner en palabras lo que ellas sentían pero no se atrevían a expresar. Una mujer que, con una picardía y una franqueza únicas, le cantaba a los inútiles, a los ratas de 2 patas, a los malditos hombres, y a todos aquellos que habían causado dolor y traición. Poco a poco, su fama comenzó a crecer, primero a nivel local, luego regional, y finalmente nacional. Sus presentaciones se hicieron más frecuentes y multitudinarias. La gente se sentía atraída por su autenticidad, por esa voz que no maquillaba la verdad y que le hablaba directamente al corazón. Aunque todavía no era una estrella mediática a nivel nacional en sus primeros años con este nombre, Paquita la del barrio ya era un nombre que comenzaba a sonar con fuerza en los circuitos populares de la Ciudad de México. Su propuesta era fresca, directa, liberadora y radicalmente diferente a lo que se escuchaba en ese momento en la radio y la televisión. Representaba una ruptura, una voz que no se ajustaba a los cánones establecidos.
La década de los 90 marcó el ascenso meteórico de Paquita la del Barrio a la fama nacional e incluso internacional, consolidándola como un fenómeno musical y cultural sin precedentes. Sus canciones, convertidas en verdaderos himnos, comenzaron a sonar en todas las estaciones de radio, en los hogares, en los mercados, en los autobuses y en cada rincón de México y más allá de sus fronteras. Temas como Rata de dos patas, Cheque en blanco, Tres veces te engañé, Me saludas a la tuya, Pobre estúpida, y muchas otras letras se incrustaron en el imaginario colectivo, siendo coreadas por multitudes con la misma pasión que las vivieron Paquita. Su voz inconfundible, su interpretación llena de sentimiento, de rabia, de despecho y de una verdad innegable, junto a sus letras directas y sin censura, conquistaron a un público vasto y diverso, que abarcaba todas las edades y estratos sociales. Paquita se convirtió en la voz de la mujer despechada, la amiga que regañaba con cariño, la hermana mayor que aconsejaba con sabiduría y la valiente que ponía en su lugar al que se lo merecía. Los grandes escenarios del país se rindieron a sus pies. El majestuoso Auditorio Nacional, el imponente Palacio de los Deportes, teatros y palenques a lo largo y ancho de la República se llenaron hasta el tope para ser testigos de sus conciertos. Sus presentaciones no eran solo recitales, eran un ritual catártico, una terapia masiva. Para miles de personas, especialmente para las mujeres, sus canciones eran un desahogo, una liberación ante las decepciones amorosas, las traiciones y las injusticias. Paquita se convirtió en una especie de vocera, una figura que expresaba el sentir de quienes habían sufrido por los hombres, pero siempre con una dignidad que la hacía grande. El éxito desbordante trajo consigo un aluvión de reconocimientos, discos de oro y platino, premios de la industria musical y giras triunfales por todo México y por países de habla hispana como Estados Unidos, Colombia, Centroamérica y España. La prensa, aunque a veces la etiquetaba con adjetivos como vulgar o polémica, no podía ignorar el fenómeno que representaba. Paquita la del Barrio se consolidó como una de las artistas más importantes, influyentes y queridas de su generación, un verdadero fenómeno cultural que trascendió las barreras sociales y musicales, dejando una marca indeleble en la cultura popular mexicana. Su presencia en la televisión y en las revistas era constante, y su fama no paraba de crecer, convirtiéndose en un ícono de la cultura pop. Incluso incursionó en la actuación, participando en algunas telenovelas, lo que amplió aún más su alcance y la acercó a nuevas audiencias. Pero más allá de la artista aguerrida, contestataria y a veces iracunda que veíamos en el escenario, existe Francisca Viveros Barradas, una mujer con una historia de vida compleja, llena de desafíos, tristezas profundas y también de grandes alegrías y satisfacciones personales. A lo largo de su vida, Paquita enfrentó situaciones difíciles que pusieron a prueba su resiliencia. La pérdida de seres queridos, incluyendo la de su segundo esposo, Alfonso Martínez, y la de sus hermanos, fue un golpe constante en su vida. También lidió con problemas de salud que la mantuvieron alejada de los escenarios en ocasiones, pero siempre demostró una fortaleza inquebrantable y una capacidad admirable para levantarse, una y otra vez, y volver a su público. Su familia fue el pilar fundamental en su vida, el ancla que la mantuvo firme en medio de la vorágine de la fama. A pesar de la intensidad y las exigencias de su carrera artística, Paquita siempre encontró tiempo para sus hijos y nietos, quienes fueron su apoyo incondicional y su mayor motivación. Confesó en diversas entrevistas las complejidades de su vida amorosa, de esos matrimonios y relaciones que inspiraron muchas de sus canciones más icónicas. Con una sinceridad brutal y sin tapujos, compartió fragmentos íntimos de su vida personal, hablando con honestidad sobre sus experiencias, sus alegrías más grandes y sus tristezas más profundas. Estas confesiones han permitido al público conocer a la mujer detrás del personaje, a la persona vulnerable, sensible y generosa que también habita en ella, y que le permitió conectar de forma tan genuina con su audiencia. Aunque su imagen pública está muy ligada al desamor y a las canciones de reclamo hacia los hombres, Paquita también demostró tener un gran corazón y un profundo sentido del humor. Su autenticidad radica precisamente en esa mezcla de fuerza indomable y vulnerabilidad humana, de rabia justa y ternura inesperada. A lo largo de los años, incursionó en diversos negocios, desde restaurantes hasta tiendas de ropa, buscando siempre nuevas formas de expresarse y de emprender. Tuvo momentos de quietud y de intensa actividad, pero siempre regresó a los escenarios, que fueron el verdadero hogar y su pasión más grande. La vida de Paquita es un reflejo de la vida de muchas personas, llena de altibajos, de amores que duelen,
de luchas diarias, pero también de la capacidad de transformar el dolor en una fuerza imparable. La historia de Paquita la del barrio es, en esencia, un testimonio viviente de lucha, perseverancia y una autenticidad inquebrantable. Desde su humilde origen en las entrañas de Veracruz hasta convertirse en un ícono incuestionable de la música popular mexicana, su trayectoria es una fuente de inspiración y un ejemplo de que la verdad, por dura que sea, siempre encuentra su camino. Con su voz inconfundible, que puede ser tierna o feroz, y sus letras directas al corazón y a la conciencia, Paquita ha dejado una huella imborrable en la cultura de nuestro país y en el alma de millones de personas. Su legado trasciende generaciones, y su música sigue resonando con una fuerza inaudita en el público, convirtiéndose en el soundtrack de millones de historias de desamor, pero también de empoderamiento, de liberación y de autoafirmación. Más allá de los inútiles y las ratas de dos patas, Paquita nos ha enseñado lecciones de vida profundas, la importancia de la dignidad personal, la fortaleza para levantarse después de cada caída, y el valor de no tener miedo de decir lo que sentimos, aunque moleste a algunos. Su honestidad brutal, su franqueza y su capacidad para conectar con la gente común son parte esencial de su encanto y de su conexión única e irrompible con su público. Ahora, Francisca Viveros Barradas sigue siendo una leyenda, una mujer que conquistó escenarios y corazones con su talento innato, su carisma arrollador y su inigualable autenticidad. Su música es un bálsamo para el alma herida, un grito de desahogo compartido y un recordatorio constante de que, a pesar de las adversidades y las traiciones, siempre hay una voz que nos comprende, nos representa y nos da la fuerza para seguir adelante. Su legado es eterno, y su voz seguirá resonando en el corazón de México por siempre. Por favor, si te gustó el video, dale like y suscríbete, no te cuesta nada y eso me ayuda mucho.